Darles la bienvenida en nombre de la profesora Berta Echenique, coordinadora ejecutiva del antiguo Colegio de San Ildefonso, a la conferencia Un hombre, un artista y un padre, Leo Matiz, en el marco de la exposición Leo Matiz, el muralista de la lente. Esta conferencia está a cargo de Alejandra Matiz, presidenta de la Fundación Leo Matiz. Bienvenida, Alejandra, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, yo pienso que es interesante hablar de un padre, y sobre todo cuando un padre ha sido un artista y no solamente un hombre, ¿verdad? Bueno, yo pienso comentarles algo de mi padre, diferente a todas las conferencias que han tenido seguramente. Primero, quiero decir, Leo Matiz nace en el seno de una familia de 7 hermanos. Él es el hijo mayor. Mi abuela se llamaba Eva, tenía apenas 13 años cuando da luz, y como nace en este pueblito que se llama Aracataca, que después García Márquez bautiza como Macondo, el único medio de transporte que había en Aracataca en esa época era un caballo o una yegua. Pues Leo Matiz nace encima de un caballo. ¿Cómo fue? Pues cuando a la abuela le vienen los dolores de parto, era su primer hijo, generalmente se adelantan, ¿no? Entonces llamaron a esta ley, grabó cuando tenía 3 años, le pregunta a su mamá que quién era su mamá, que él no entendía bien si su mamá era ella o era la yegua. Así que yo creo que se adelantó a García Márquez en cuestión de personajes, ¿no? Bueno, este niño pintaba todo lo que veía en este pueblito de Aracataca, que era un contacto con la naturaleza. No tenían luz, todavía Aracataca no tiene alcantarillado, entonces tienen que ir todavía a recoger agua. Y mi papá dice que la vida era muy sencilla, que allá no llegaba un periódico, no llegaba nada, pero que eso lo había ayudado mucho en su profesión de fotógrafo, porque le enseñó a observar. Él observaba todo, a su caballo lo llevaba al río, observaba cómo nadaba un caballo, en fin, era una vida así, del campo, era un niño cazador. Bueno, así que esa es su vida de su infancia, ¿no? Después ven unas tías que él tenía, unas tías que nunca tuvieron hijos, y le proponen a la familia que este muchacho vale la pena que lo lleven a estudiar, que hagan un esfuerzo, y que los tíos se pueden ocupar de él y llevarlo a Bogotá a un seminario. Pero la profesión de cura no era para él, y parece que hizo unas caricaturas un poco lanzadas, un poco eróticas, y entonces lo botaron del seminario y le tocó regresar de su familia a Aracataca, a la zona bananera, que era donde trabajaba su papá. Su papá era capataz de la zona bananera, y bueno, y eso cuento de la zona bananera porque la novela de García Márquez empieza de 100 años de soledad, empieza con la historia, la masacre de las bananeras, y mi papá vio la primera violencia en Colombia a raíz de esa masacre que hubo tan fuerte, que fue en 1927, justo el año que nació García Márquez, ¿no? Bueno, entonces Leo Matiz sigue su carrera, trata de no seguir en el campo con su padre, sino que decide irse a Bogotá a estudiar en Bellas Artes, y ahí consigue un trabajito de caricaturista en el diario El Tiempo, ayudado por Calibán, que era el papá del abuelo, digamos, el abuelo del presidente Santos, y él fue el que obliga a Leo Matiz a volverse fotógrafo. Le regala una pequeñita cámara Roy Lander y le dice: tú te me vuelves fotógrafo, porque yo no quiero un caricaturista. Los caricaturistas en Colombia tenían una bohemia muy fuerte y acababan suicidándose. Así que gracias a Calibán, a la abuela del presidente Santos, tenemos un maestro de la fotografía, porque lo obliga. Y de esa época es la famosa foto de la red, ¿no?
esta foto que ustedes ven, que se llama Pavo Real del Mar, también tiene un nombre muy macotiano, ¿no? Muy adelantado a lo de Gabo, con este nombre. Y esta foto es como un abrazo, si ustedes ven, es como lo que somos los colombianos. Un pueblo generoso, un pueblo que quiere los turistas, los extranjeros y los recibe así con un abrazo. Y esta es la foto más famosa de Leo Matisse. Esta foto se encuentra en esta exposición de San Ildefonso. Hay un original de época y también hay una copia en el museo, bueno, en el MoMA de Nueva York y en otros museos del mundo como la Casa Europea de la Fotografía en París. Es una foto muy bella. Con esta fotografía mi papá dice que conquistó, pagó deudas, porque cuando él toma esa foto, les voy a contar esta anécdota, él estaba ahí en la Ciénaga Grande y se metió al agua, vio este pescador, tomó esta foto, se sentó con él y desayunaron. Después se fue a su casa, él no tenía laboratorio fotográfico, nada, y esta foto la desarrolló debajo de la cama. Él había improvisado su revelado y no tenía químicos para revelar películas, sino la reveló con el químico para papel. Así que cuando vio esa foto se volvió loco, gritaba, y un coleccionista japonés le pagó $100 en esa época, que era muchísimo dinero para un muchacho artista como Leo Matisse. Bueno, esa es la famosa foto de la red. Bueno, Leo Matisse, cuando estaba en Aracataca, entendió que se podía viajar, porque una vez cazó un pato y el pato en la patica tenía una inscripción que venía de Canadá. Y entonces con un amigo peruano le dijo: sí, se puede viajar, mira dónde viajó esta ave. Entonces ya le miró el interés de viajar. En Aracataca pues no había nada, no había ni luz, pero en Barranquilla sí, y su papá lo llevó a ver una película que lo enloqueció, que se llama Allá en el Rancho Grande, dirigida por Fernando Fuentes y con las fotografías de Gabriel Figueroa. Y él absolutamente dijo: yo tengo que ir a México, sé que en México haré cosas, México aprenderé, tengo que ir a México. Bueno, entonces así fue que organizó su viaje haciendo caricaturas para venir a México. Entonces toma un barco en Barranquilla y este barco lo lleva a Panamá, que pues no tenía más dinero sino hasta llegar a Panamá, y en Panamá se ganó la vida haciendo caricaturas. Él era muy simpático, muy costeño colombiano, entonces se iba ganando la gente, se iba haciendo conocer con sus caricaturas. Este viaje, que él hace, un viaje muy interesante, se demora 2 años en llegar, hasta que llega a México, pero llega a México después de haber pasado una cantidad de aventuras por todo Centroamérica. Se consigue hasta una esposa que le doblaba su edad, Celia Nichols, que fue una mujer estupenda, bellísima, hija de un diplomático inglés, y él la vio y se enamoró de ella y se fue a buscarla. Y Celia le decía: pero ¿por qué me buscas si yo tengo el doble de tu edad y a ti apenas te están saliendo las cordales? Y él le dijo: a mí no me importa tu edad, me interesas tú. Total, que este idilio con Celia se llevó a casarse con ella y a llegar a México con ella. Y Celia, fantástica, le regaló su primera Rolleiflex, la cámara perfecta para él. Y una anécdota: él se queda toda la noche oliendo su cámara. Era algo increíble el amor que tenía Leo Matisse por las cámaras. Así que llega con Celia, con un perro que era de un pianista que le había pedido que trajera ese perro a México, y aquí llega, y aquí estaba Porfirio Barbajacó y Julio Abril, 2 colombianos muy importantes. Porfirio, un escritor, poeta, que ya había venido acá, ya estaba mayor, y Julio Abril, un escultor también muy importante. Entonces, Porfirio Barbajacó ayuda a Leo Matisse y lo invita a hacer una exposición en Bellas Artes. O sea que Leo Matisse llega a México con éxito, porque entra por la puerta grande, y ahí no expone fotografías, porque él no se sentía fotógrafo, aunque hubiera hecho la foto de la red. Él era todavía caricaturista, pintor, grabador, ¿no?
Así que esto fue algo fantástico. Y otra cosa muy increíble, en esa exposición el que inaugura la exposición es nada menos que Pablo Neruda. Pablo Neruda en esa época era el cónsul de Chile aquí en México y se hacen amigos con Pablo Neruda. Bueno, Leo Matiz empieza esta carrera que él soñaba por México, gracias a Porfirio Barba-Jacob lo contrata la revista Sí, era una revista muy importante de los años 40, y en esa época en México hacía falta fotógrafos. Muchos de los pocos fotógrafos que habían, bueno, ya estaba el gran Álvarez Bravo, ellos empezaban a hacer cine. Entonces el director de la revista me dijo, si usted es capaz de hacer esos trabajos que hace en Colombia, usted está contratado. Y él pues se asustó y dijo, ¿será que tiene que ser bueno? En fin, le dan el primer trabajo, le dan trabajos muy complicados, ¿no? Pero este que le dieron era uno de los complicados, lo mandan nada menos que a las Islas Marías, de prisionero, prisionero camuflado, porque quería saber qué estaba pasando en las Islas Marías. Y entonces Leo Matiz lo mandan en un barco con prisioneros, protegido por el gobernador, y se va con Luis Espota, el escritor, y estos dos muchachos, mi papá y Luis, pasan allá un mes tomando fotografías de lo que pasa en las Islas Marías. Después regresan acá a México y la revista Sí publica 7 veces esos reportajes, y eso fue increíble. Eso pues causó un revuelo en México, y Leo Matiz se gana el premio como primer reportero gráfico de aquí en México, que era un premio que solo se lo ganaban los mexicanos. Entonces pues ya empezaba su fama, ya empezaba a demostrar que era un buen artista. Le dieron también otro trabajo que se llama Yo Vagabundo. Él tenía que irse con los mendigos, con una cámara escondida una semana para estudiar qué pasaba con ese mundo. Así que hizo esos 2 reportajes, y ya después pues ya le dieron reportajes de otro nivel, muy interesantes. Pero bueno, esos son, digamos, sus inicios aquí en México, ¿no? Bueno, luego pues la revista Hoy lo invita a que se vaya a Estados Unidos a perfeccionar sus técnicas de trabajo, y ahí hace una exposición, no de fotografía tampoco, era de acuarelas y de tinta. Ya él había conocido en esa época al maestro Clemente Orozco, ya había estado viviendo con él en Guadalajara. Entonces, si miramos este tipo de dibujos que hace Leo Matiz, se ve indudablemente la influencia del maestro Clemente Orozco, ¿no? Y ahí en Estados Unidos lo contacta una agencia que trabajaba con Life y otras revistas muy importantes, y gracias a ellos pues se logra que sus fotos sean publicadas por esa revista, ¿no? Algo interesante, en 1945 conoce a Luis Buñuel, y Leo Matiz le muestra sus fotografías que él había tomado de Los Olvidados, porque pues ya había hecho lo de las Islas Marías y ya había hecho los reportajes de Yo Vagabundo. Él había llevado mendigos a su estudio. Entonces Luis Buñuel se fascinó con él y le dijo que él tenía en mente hacer esta película. Entonces, y que por qué él no trabajaba con él. Entonces mi papá le dijo pues que no podía, porque le acaban de dar un contrato de selecciones del Reader Digest para viajar por toda América para hacer las cubiertas de las revistas a color, que en esa época el Reader Digest publicaba era fotografías, ¿no? Y pues era un contrato que le pagaban muy bien. Entonces pues no podía, pero él le dijo, te voy a presentar a mi amigo Gabriel Figueroa. Así que es mi papá el que le presenta a Buñuel. Está tan importante en México. Ellos le piden que haga un reportaje para Siqueiros, para David Alfaro Siqueiros. Y bueno, mi papá se hace amigo de Siqueiros. Siqueiros le fascina la fotografía, mi papá le vende una cámara, Siqueiros quiere que le enseñe fotografía. En fin, como mi papá también era pintor, caricaturista, no era solamente el fotógrafo, entonces los muralistas le abrían sus talleres y no tenían celos de él, porque decía, bueno, este fotógrafo no se va a robar nuestra técnica, ¿no? Era eso muy interesante. Y entonces Siqueiros le propone a mi papá que él tiene un proyecto de hacer kilómetros de murales que hablen de la Revolución Mexicana. Entonces mi papá le parece una idea fantástica
y empieza a estudiar la Revolución Mexicana para este proyecto, porque Siqueiros le dice que va a haber un director de fotografía. Entonces él se va, estudia, el propio Siqueiros le posa, ¿no? Y bueno, esta es la exposición, no me voy a adelantar mucho, que van a tener ustedes en Bellas Artes dentro de poco, pero esta es la idea. Entonces mi papá, como era tan viajero, él no podía estarse quieto en ningún sitio, pues entonces no le acepta el trabajo a Buñuel, se va con selecciones del Reader Digest a hacer todo este recorrido por todo Centroamérica, y cuando regresa a México se encuentra con la exposición que tiene David Alfaro Siqueiros en el Palacio de Bellas Artes en 1947, y encuentra sus fotos reproducidas en cuadros de Cavalletti. No era el proyecto de kilómetros de murales que le había ofrecido Siqueiros. Entonces mi papá monta en cólera, exageró mucho porque no sabía con quién se había metido, ¿no? Ya Siqueiros todos sabemos que había atentado contra Trotsky, ¿no? En 1941, y yo creo que varias veces estuvo en la cárcel, ¿no? Entonces, pues mi papá arma un escándalo que considero, después hablando con él y todo, no había sentido. Total, que este escándalo que pasa, Siqueiros le quema su estudio, y el embajador de Colombia en ese momento, que era Jorge Zalamea, un escritor colombiano muy importante, saca a mi papá por la frontera. Mi papá va exiliado en la embajada de Colombia unos días, y después Jorge Zalamea saca a mi papá por la frontera, y mi papá se va a Nueva York. Él ya había vivido en Nueva York, tenía ya una hija, tenía otra esposa, porque bueno, era un hombre que le gustaban mucho a las mujeres y se casó 7 veces. Yo soy hija del 5º matrimonio. Y bueno, esa fue un poco la historia que pasó con Siqueiros, y realmente el hecho de irse de Leo Matiz, de este país tan maravilloso, fue tremendo para él, porque pues Colombia es un país que siempre ha estado mucho más atrasado, y en esa época más en Colombia no había una galería de arte, no se conocía bien la fotografía, así que para mi papá fue un shock terrible el hecho de haberse tenido que ir de México, ¿no? Bueno, en todo caso, pues él ya estaba con muy buenos contactos en Nueva York, con la revista Life y revista Norte, con esta agencia Pix Corporation, que era una agencia muy importante de noticias y de fotógrafos. Le piden que se vaya a hacerle una entrevista a su amigo Jorge Eliezer Gaitán, que es un líder, un caudillo que iba a ser presidente de Colombia, para que le haga una entrevista para la revista Life. Mi papá se va a Colombia. Bueno, no sé si ustedes saben del 9 de abril de 1948, que le cambió la vida a Colombia, ¿no? El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Por eso me paro un momentico para comentarles, ¿no? Entonces mi papá llama a Gaitán cuando está allí en Bogotá, y Gaitán le dice, sí, nos vemos, le da una cita. Justo el día que lo asesinan, y le da una cita a mi papá a la 1 de la tarde en el Hotel Regina, que era un hotel muy bello, inspirado, ¿no? Unos hoteles europeos, francés, y le dice Gaitán a mi papá, hay un muchacho cubano que promete mucho y te lo quiero presentar. Y ese muchacho cubano era Fidel Castro. Total, que mi papá se alista para ir a la cita con Gaitán, y Gaitán lo asesinan. Y no pudo estar en la cita con su amigo. Mi papá sale como buen reportero gráfico, como él decía, con ese eslogan que él tenía, ¿no? Leo Matiz va, me espera. Y entonces lo hieren en las piernas. Mi papá lo hieren con unos perdigones. Entonces él se va a la misma clínica, lo llevan, lo salvan de casualidad, porque lo reconoce el ministro de Salud. Dice, ¿tú qué haces ahí? Háganle una camilla. Y llevan a mi papá los otros estaban ya muertos desgraciadamente, y lo llevan a la misma clínica central donde estaba su amigo, el líder político Jorge Eliezer Gaitán, muerto. Entonces un fotógrafo le dice, Leo, tú estás en la clínica, toma la foto, y le pasa una cámara, y mi papá le toma la última foto a su amigo Jorge Eliezer Gaitán, y la trepanación del cráneo, y esta es una de las fotos que da la vuelta al mundo. Es una foto muy importante, y esto para decirles que es una foto de las que a Leo Matiz lo hacen conocido, ¿no? También en ese mismo
mismo año, 1948, un año muy movido, lo declaran uno de los 10 mejores fotógrafos del mundo. La prensa lo declara, y ese mismo año las Naciones Unidas lo manda al conflicto árabe-israelí, y vive en ese conflicto con la ONU 2 años, y le toca pues la muerte del conde Bernadotte, que fue muy terrible. Y bueno, yo pienso que esa época fue una época de guerras, ¿no? 48 en Colombia, después en el Medio Oriente. Pero bueno, hace un registro fotográfico muy interesante de guerra. Este registro, algunas cosas las tenemos en la Fundación, otras están en Nueva York, en las Naciones Unidas. Después, en 1950, Leo Matiz, con el poeta Álvaro Mutis, su amigo, mi padrino, porque después él me bautiza, entonces empiezan a hacer muchos reportajes sobre el petróleo para revistas especializadas en Colombia, y con Álvaro descubren algunos artistas y los lleva. Entonces mi papá decide hacer una galería de arte en Colombia, que no existían galerías de arte en Colombia, pero todo eso lo aprende en México y otras cosas en Nueva York. Entonces en esa galería, como dato curioso, Fernando Botero hace su primera exposición y segunda exposición, ¿verdad? Entonces es como si Leo Matiz también lanza a Fernando Botero, porque hace sus 2 primeras exposiciones. Nadie lo conocía, la vida cultural de Colombia era pequeña, la galería estaba muy bien situada porque estaba en el centro histórico de Bogotá, al lado del periódico El Tiempo, que es el periódico más importante de Colombia. Al frente había un café que se llamaba el Café Automático, y un café de intelectuales, artistas, políticos que iban a hablar, y al frente estaba la galería de mi papá. Así que era un sitio de encuentro. La galería duró 10 años y alcanzó a hacer 300 exposiciones. Inclusive hizo una exposición de los artistas rechazados, inspirándose en París cuando estaban los rechazados, los refugiés, ¿no? Y mi papá hace esa exposición de todos esos artistas, incluso estaba Botero allí, que los había rechazado, el Salón Nacional de Artistas en Colombia, y la galería de él pues los recupera, ¿no? Fernando Botero hace sus 2 exposiciones, ¿no? Cuando Fernando Botero pintaba flacas, todavía no había estado en Nueva York engordando sus figuras, y bueno, eran cuadros sobre todo inspirados en México. Había muchos cuadros inspirados en el maestro Clemente Orozco y también en Picasso, ¿no? En la época azul y rosa de Picasso. Esos eran los cuadros que Fernando Botero hacía en esa época. Y mi papá le hace su primer catálogo a Fernando, ¿no? Que Fernando pues no lo pide y lo pone en las exposiciones, y es muy orgulloso de esa parte. Bueno, después Leo Matiz, que hace su galería y todo, le ofrecen un contrato muy bueno en Venezuela, porque Venezuela es un país petrolero, la Venezuela Saudita. Ellos llamaban los mejores escritores, reporteros, podían importar papeles maravillosos, que sería como una ironía en estos momentos lo que era Venezuela, ¿verdad? Pues Leo Matiz se va a vivir a Venezuela y prácticamente vive casi 40 años. Vivía entre Venezuela, Colombia, viajando por el mundo, pero Venezuela era un sitio fantástico. Inclusive alguien aquí irónicamente dice, bueno, si le llega a pasar algo a Venezuela, está el archivo de tu papá. Imagínense eso. Pero sí, fue muy interesante. Yo recuerdo que, bueno, mi papá contaba que me llevaron a Venezuela cuando yo tenía apenas 3 meses de nacida, y fui a Venezuela, y en esa época estaba la época del dictador Pérez Jiménez, ¿no? Y bueno, fue una época así muy fuerte, muy interesante, pero ahí trabajaron Leo Matiz y García Márquez, porque 10 años después, del 48, en 1958, es cuando cae Pérez Jiménez, este dictador, y justo García Márquez estaba ahí, y mi papá, y entonces mi papá toma las fotos, García Márquez escribe los artículos, y estas fotografías las publican en El Mundo, le dan portada, Paris Match y otras revistas internacionales. Entonces fue el momento que estos 2 hombres de Aracataca, que ni siquiera sabían nada qué hacía uno y qué hacía el otro, pero ahí se encontraron, ¿verdad? Bueno, después mi papá
trabaja en el cine, hacen varias películas mexicanas, venezolanas, porque bueno, olvidé decirles que mi papá en México también trabaja en el cine con Gabriel Figueroa y con Álvarez Bravo en los estudios Churubusco y trabaja como Steve. Tenemos ya 7 películas de él que seguramente se presentarán en la Cineteca y fue muy interesante, pues fue todo una universidad, digamos, lo que Leo Matiz recibe de México, y entonces en Venezuela también empieza a hacer cine, la película El pez que fuma con el director venezolano Román Chalbó y bueno, y trabaja para la Oficina Central de Información de Venezuela, y en Venezuela es el fotógrafo de los presidentes, un fotógrafo que ya, yo diría que cuando mi papá ya llega y deja México, ya llega un fotógrafo maduro, un fotógrafo que México le enseñó y que gracias a este gran país, pues mi papá logró lo que es, y él nunca lo olvidó. Bueno, para no alargar mucho, algo muy importante que pasó en la vida de mi papá. En 1978, saliendo de un banco de Bogotá, mi papá andaba con 6 cámaras, inclusive así lo pinta Botero, parecía como collares que se colgaban, eran todas cámaras pues, pesadas, ¿no? sé cómo hacían. Y mi papá recibe un puño en su ojo izquierdo y mi papá pierde su ojo, y esto era como una película de Buñuel, porque mi papá se queda en la mano con su ojo, se va a la clínica que le pongan su ojo, pero su ojo se perdió. Ya mi papá no puede volver a tener visión de ese ojo, y era su ojo bueno, como ustedes saben que todos los fotógrafos y entonces me dicen que mi papá no quiere ver a nadie, que está encerrado en su finca, que se quiere morir, que se quiere darse fuego, lo que sea, porque decía que un ojo es importante para un caballo, imaginamos para un fotógrafo. Total que eso fue una cosa terrible, entonces yo me entero de la situación, mi papá no me quiere ver, no quiere ver a nadie, voy a hablar con la directora del Museo de Arte Moderno de Colombia, Gloria Sea. Gloria Sea había sido esposa también de Fernando Botero, y inclusive los amores de Gloria y Fernando empezaron en la galería de mi papá. Entonces yo le digo, Gloria, me tienen que ayudar a salvar a mi papá se me quiere morir, y le pasó esto. Entonces Gloria me dice, tráelo a Bogotá y vamos a hacerle una gran retrospectiva a tu papá y lo vamos a ayudar. Bueno, total que yo me voy a la finca en un taxi, porque pues yo no vivía en Colombia, y le digo, papá, si no sales, aquí me quedo día y noche en este taxi, hasta que tú salgas. O sea, lo obligué a salir. Cuando mi papá salió, lo metí en el carro, nos vinimos a Bogotá, lo llevé donde Gloria Sea, lo llevé donde otros periodistas del tiempo, para que mi papá le hicieran reportajes y le volviéramos a dar vida. Bueno, aparte de la pérdida del ojo, que fue terrible, yo les quiero decir que desde ese momento, desde 1978, yo me ocupo de la obra de mi papá y me vuelvo, como decía él, su tercer ojo. Entonces, no dejo morir a mi papá, le hacemos ese gran homenaje, después organizamos su primer libro en Europa, lo llevo a Italia, a Francia, hablo con el ministro de la Cultura francés, y el ministro me dice, vamos a darle una condecoración a tu papá como Chevalier des Arts et des Lettres, Caballero de las Artes y las Letras, y se la vamos a dar. Y bueno, yo les dije a todos, yo no quiero condecoraciones, sino para él, nada de póstumo. Él es el artista y él se lo merece. Bueno, total que esa fue mi gran campaña para salvar a mi papá y para salvar su legado. Con este trabajo que hice, en Italia le dieron el Horus Sickhoff, que es un homenaje, un premio que le dan a los mejores fotógrafos, le hacen una feria internacional y lo condecoran. Después nos fuimos a Italia y el Palacio Vecchio le da el título un título que le dan a los artistas mayores, se llama El Hilo de Plata, el filo de argento en italiano. En el Juve Rossi, que es un café histórico, le hacemos una exposición, homenaje a mi papá, y bueno, y así yo recupero a mi papá y hago conferencias de prensa, y yo sé que hasta le ayudo a conseguir novias. Así que yo creo que fui una hija que por todos lados estuvo pendiente de él. Y bueno, pues la obra de mi papá, como ustedes saben, pues la hemos llevado a los 5 continentes, ¿no?
Y bueno, ahora, el regreso de Leo Matiz a México. Es decir, mi papá se fue en 1947, como les conté, a raíz de la pelea con Siqueiros, ¿no? Y él pues tenía mucho miedo de regresar a México. Entonces, cuando ya se presenta una modelo italiana, una modelo siciliana muy bella, que se fascina con mi papá y con su historia, dice: yo quiero hacer la película de Frida Kahlo, quiero que tu papá me tome fotos. Mi papá no quería tomar fotos, pues tomaba fotos pero sencillas, de la naturaleza, pero así, meterse en un estudio fotográfico con un solo ojo, y habiéndose sido él uno de los grandes fotógrafos, le había tomado las fotos a María Félix en 1943 para lanzarla al cine, le hizo los primeros desnudos a María Félix con un fotógrafo alemán, Reuter, que vivía aquí en México. En fin, había estado con las divas, hacerle fotos a esta modelo y que no salieran bien era tremendo. Entonces le dijo a la modelo: yo no tengo cámaras, yo no tengo rollos, no tengo nada. Y la modelo dijo: yo te consigo todas las cámaras, todos los rollos, y te pongo ayudantes y lo que sea. Y yo dije: claro, papá, vamos a hacerla, yo te ayudo, ¿no? Y mi papá no me decía nada, pero estaba muerto del susto. Y al otro día nos levantamos muy temprano, nos fuimos a tomarle las fotos a esta modelo, que era una modelo exuberante, siciliana, muy famosa. Y mi papá le hace las fotos más increíbles. Ya su ojo, con un solo ojo y el ojo de la cámara, toma las fotos que son como de portada. Y al otro día me dice: yo pensé que vivo o muero esa vez. Así que esta modelo italiana le dio una seguridad a Leo Matiz para que volviera a retomar la fotografía, y le dio seguridad, y él volvió a hacer fotografía. Entonces, al regreso a México, después de 50 años de ausencia, vinimos con mi papá a México. Mi papá decía: por favor, no hables nada de lo de Siqueiros, no digas nada. Y la gente se moría de risa: ay, Leo, todos sabemos cómo era Siqueiros. Y bueno, cuando regresa a México, encuentra Gabriel Figueroa estaba vivo, Álvaro Bravo estaba vivo, Héctor García, siempre había amigos, y los otros pues ya desafortunadamente habían muerto. Entonces mi papá llora mucho, no se había dado cuenta, menos que no sé a qué horas me envejecí. Toda la vida estuvo pendiente de trabajar, de producir, nunca supo a qué horas se había vuelto viejo. Y bueno, aquí en México, porque tenía también mucha suerte, encuentra el grupo Fertinal, un grupo muy importante, y los dueños de la empresa se encantan con él y le dicen: queremos hacer un libro sobre los hombres del campo, y yo creo que tú eres el fotógrafo. Entonces ellos lo invitan a mi papá a México a regresar, y le dan todos los medios de transporte: barco, ayuda terrestre, avionetas, helicóptero, todo. Era un grupo muy rico, y mi papá vuelve a fotografiar México. Con ayuda, pues lo ayudan a enfocar la cámara, pues lo asisten, pero mi papá vuelve a vivir y vuelve a fotografiar, y vuelve en un viaje a Michoacán, les cuento, se comió 3 kilos de guacamole, porque no había comido guacamole en 50 años. ¿Y qué pasó? Que él no sabía que él estaba enfermo y tenía cirrosis hepática, y claro, con el guacamole y todas las emociones y todo, pues se vino ese problema. Y mi papá hace ese libro, Los hombres del campo, pero lo hace de una manera muy fuerte, porque tiene vómitos de sangre, está malísimo en la cama. Eso es 1997. Lo ayudan muchos mexicanos amigos que están aquí en México, y mi papá con todo eso hace este libro maravilloso que se llama Los hombres del campo. Es el libro que él le regala a los mexicanos y les muestra que en 50 años pues no pasó nada. Siguen los mismos hombres del campo, solamente los sombreros ya no son de pajas naturales. Pero un libro muy bello. No lo vendieron, se regaló, hicieron como 5.000 ejemplares. Yo tengo algunos en la fundación. Y pues ese libro fue el último libro que él curó, y que le regala a México ese libro, ¿no? Ya mi papá muere en 1998, el gobierno colombiano le hace un homenaje. Ramiro Osorio Fonseca, que era ministro en esa época, lo declara pues el fotógrafo más importante de Colombia, y unos más de los más importantes, con Miguel Ángel Flores, su biógrafo. Escribe Miguel Ángel lo había grabado, le tiene 200 horas grabadas, entonces desgraba una parte de ese material, se hace un CD-ROOM, una película, y bueno, Leo Matiz muere, pero con todos esos homenajes muy merecidos, ¿no?
Y bueno, y creamos la Fundación Leo Matiz y mi papá me pide que su obra tiene que regresar a México, que su obra tiene que quedarse en México porque fue el país que más quiso, que más amó y que él quería eso. Y bueno, eso lo he hecho, es mi visión de vida y la obra está en México. Yo he vivido en Italia 30 años y bueno, hace casi 10 años estoy en México para estar segura que se posiciona su obra y se deja aquí para que se quede en este país maravilloso. Sí, pues yo pienso que un poco de biografía y un poco del amor, porque creo que fue un amor entre mi papá y esta hija, ¿no? Que se ha dedicado toda su vida a salvar a este artista, ¿verdad?